Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis del nuevo episodio de Blood Flowers. Esperamos 1500 me gusta de los fans de Dylan Baran. Cuando Dylan se desmaya de hambre, Baran se queda llorando. Luego regresa al pasado. Escucha la voz de Dylan pidiendo ayuda. Luego la acuesta. Él hace todo lo posible para que esté sobria. Lo deja sobrio. Sin embargo, ella inmediatamente se levanta de él para ocultar lo preocupada que está por él. Luego baja a la cocina. Dylan ha vuelto en sí ahora. Baran no quiere que ella llore más. Te dije que nunca volverías a llorar a mi alrededor. Me encarcelaste aquí. ¿Crees que es fácil de soportar? Baran sale de la habitación. Baran llega a la habitación con el desayuno. Él pone el desayuno frente a ella. Baran saca la manzana de su bolsillo y empieza a comérsela. Dylan también recuerda ese momento en que compartieron la manzana. Dylan llora constantemente. Baran deja la manzana y sale de la habitación. Dylan cuida esa manzana. Él continúa llorando. Baran cae. Azadeh le da la bienvenida. Él pregunta, ¿está todo bien? Dylan dice que no come ni bebe, se enfermará. Baran dice que no necesita preocuparse. Dylan va al jardín. Dylan piensa en sus recuerdos. Cuenta sus hermosos recuerdos en el jardín. Baran cree que Dylan está intentando escapar. Él viene a ti. Dylan dice que espero que puedas ir con el gato cuando quieras. Baran, él puede ir cuando quiera, y tú también. Dice que estuve muy preocupado por ti durante 3 meses. Dice que si le hubieras dicho entonces te habrías ido. Dylan ve seguridad. Él piensa que es el hombre de Sabia. Dice que si hubiera ido a Baran entonces, no habría podido hacerte sufrir. Baran comienza a pensar para sí mismo. ¿Por qué mis palabras y mi corazón no dicen lo mismo? ¿Por qué mi ira hacia ti se desvanece cuando vuelvo a tus ojos? Cevdet y Cebrille llegan a la mansión. Baran les da la bienvenida. Cevdet los invita por su cumpleaños. Sin embargo, no pueden encontrarse con Dylan. Además, habla en la puerta. Estaba muy perturbado por la forma en que hablaba Cevdet Baran. Azadeh se da cuenta de que Baran no invita a los invitados. Baran le dice a Dylan que no puedes ir a su cumpleaños. Dylan dice que mañana iré a esa fiesta de cumpleaños. Por la noche en el dormitorio, Dylan extiende la cama en el suelo. Pero Baran dice que veamos dónde dormirás. Hassan piensa en sus planes para el nuevo día. Baran tira la almohada y la colcha desde el balcón. Entra Dylan. Él dice, ¿dónde está mi cama? Baran dice, te mostré el lugar. Dylan vuelve a la cama. Pero disfrutó mucho de esta situación. No lo quiero en el bolsillo lateral. A la mañana siguiente, Dylan comienza a prepararse para su cumpleaños. Baran se inclina hacia la oreja de Dylan. Dice que no irás a esta fiesta de cumpleaños. Dylan está decidido a volver loco a Baran. Se escapa de la habitación. Baran se da cuenta de que se ha ido. Entonces dice que fui a pesar de mí. Dylan logró salir de la mansión. Dylan dice que no quiero estar ni a un paso de ti. Mientras tanto, Baran lo alcanza detrás. Él la abraza. Luego dice que no puedes hacer nada que yo no quiera. Por otro lado, Frat todavía no tiene claro su matrimonio con Dirja. Dirja está decidida a confundir a Frat. Kudret, por otro lado, ha encontrado nueva información sobre Sabia. Baran agarra el brazo de Dylan y la lleva a la habitación. Dice que ya no tienes familia. Kudret llega a Kinen. Sin embargo, no proporciona información suficiente y adecuada sobre Sabia. Hassan se acercó a él. Dice que no dirás nada sobre él. Amenaza a su hijo. A Hassan obviamente le gusta Sabia. Azadeh llega a Dylan y Baran. Quiere preguntar qué tienen. Sin embargo, Dylan le grita a Baran que no fui secuestrado, que escapé. Azadeh se sorprendió por lo que escuchó. Hemos llegado al final de otro vídeo.
No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.